Shabbat Shalom, hermanos. Bien, como ya les decía, vamos a hacer una explicación sencilla para todos aquellos que es primera vez que van a escucharlo, o para que les aclare a otros que más o menos lo saben, y para los que lo sepan, pues lo recuerden, ¿no? ¿Cómo se llama este Shabbat de hoy? ¿Cómo se llama el Shabbat de hoy? ¿No saben? Se llama Shabbat Chol HaMoed Sukkot. ¿Okay? De Sukkot. Shabbat, presten atención. Yom Chol HaMoed, perdón. Shabbat Chol HaMoed. Shabbat Chol HaMoed Le Sukkot. ¿Ok? Es una expresión en hebreo que dice Shabbat Chol HaMoed Le Sukkot. ¿Qué significa la expresión? Que esto es un Shabbat considerado, ojo, profano o menor de la fiesta de Sukkot, de la cita, como hemos hablado insistentemente, ¿no? Shabbat que es menor de la fiesta o de la cita de Sukkot. Así se llama, Shabbat Chol HaMoed de Sukkot. Entonces, ¿qué pasa? Como todos sabemos, está pendiente de una parashá, que es la última de Deuteronomio. Cuando un Shabbat del séptimo día, que se llama Shabbat, ¿cómo? Vamos a repasarlo. ¿Cómo se llama el Shabbat del séptimo día? ¿Quién se acuerda? Shabbat del séptimo día se llama Bereshit. Se llama Shabbat Bereshit. ¿Por qué se llama Shabbat Bereshit? Porque tiene que ver con el... Porque es el que se menciona en Génesis. ¿Okay? Porque es el que se menciona en Génesis, o sea, el del séptimo día. Entonces, Shabbat del séptimo día se llama Shabbat Bereshit. Y los Shabbats que son de la fiesta como tal, el primer día, por ejemplo, el miércoles, que estuvimos reunidos, el primer día de Sukkot, que es Shabbat, ¿se llama cómo? Shabbat Kodesh. ¿Ok? Es Shabbatón, sí es Shabbatón, porque prevalece sobre cualquier otra cosa, pero el nombre de los primeros días, Shabbat del primer día, de una cita, se llama, ¿cómo? Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, sí. Shabbat Kodesh. Ese es Shabbat Kodesh. Y repito, entonces el día de Shabbat, que es Bereshit, pero que cae en medio de la celebración, sea de Pesach, o sea, Matzot más exactamente, o de Sukkot, entonces se llama Shabbat Chol HaMoed. Shabbat Chol HaMoed, así solo. Como estamos en Sukkot, pues le especificamos que es Sukkot. Pero normalmente se llama Shabbat Chol HaMoed. Chol se le llama porque literalmente hemos dicho que Chol significa profano, ¿no? Aquello que no es dedicado al templo, aquello que está por fuera del templo. Entonces, como en Shabbat normal del séptimo día se habían inventado unas restricciones los rabinos, porque la Biblia no hace esas distinciones, ¿no? Pero ustedes lo tienen que saber, es parte del lenguaje que tenemos que manejar. Entonces, como los rabinos habían creado tantas restricciones para el Shabbat, que es Bereshit, cuando se topaban con una celebración, se veían obligados a realizar cosas que no se realizaban en Shabbat normalmente. Entonces, para esos efectos, para no complicar más la vida de lo que ya la habían complicado, decidieron soltar un poquito los amarres, y a este Shabbat, como el de hoy, ¿okay? Están permitidas hacer ciertas cosas que normalmente no se permitían hacer. Puede ser, por ejemplo, cocinar, puede ser limpiar la casa, puede ser ir a buscar las ramas del azúcar si se han caído, repararlas si le pasó algo. Cosas que en un Shabbat normal no estaban permitidas. Pero ojo, eso en el mundo rabínico. La Torá no habló de este tipo de distinciones, y por eso es que el apóstol Pablo, como lo vimos en Romano, decía, hombre, si un creyente hace distinción entre un día y otro, pues está bien, para el Señor lo hace. Y el que no hace esas distinciones, pues para el Señor no lo hace.
tranquilo, no está mal el que sepa el detalle de todo esto y tampoco está mal el que no la sepa. ¿Ya? Bien. Pero entonces esa es la razón de lo que hay que saber para explicarle a la gente por qué hoy no se lee la parashá, por ejemplo. ¿Sí ves? Hoy no se lee la parashá, que es la última que hace falta. ¿Por qué? Porque es un Shabbat Kol HaMoed. O sea, porque es un Shabbat donde no se hace lo que normalmente en Shabbat se hacía, que sería leer la parashá. Entonces se suspende y se hace una lectura propia para la cita. Y la lectura que vamos a hacer hoy, ¿puedo borrar ya? ¿Sí? La lectura que corresponde al día de hoy, que se hace así desde tiempos antiguos, es la que se encuentra en Éxodo, capítulo 33, verso 12, hasta el 34, 26. Hasta el 34, 26. ¿Ok? ¿Estamos allí? Bien. 33.12 hasta 34.26. Vamos a ver un poquito del contenido de esta sección. En esta sección vamos a encontrar en primer lugar una parashá que aquí explicamos, ¿se acuerdan? Que era que el pueblo acaba como de pecar, está allí Moshe interviniendo y Dios le dice, bueno, tú y tu pueblo allá, y Moisés le dice, no, pero si tu rostro no va con nosotros, yo no me muevo de aquí. ¿Para qué nos vamos a mover? Si tu rostro no está con nosotros, ¿para qué nos vamos a mover? Entonces viene allí como esa súplica y todo ese ruego, y Dios termina diciendo, listo, a ti te he conocido por nombre y voy a hacer que mi rostro los acompañe. ¿Ok? Y ahí le muestra entonces la gloria así como por encima, ¿no? Le dice, listo, me voy a manifestar, pero tú no vas a ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Simplemente vas a ver lo que queda de atrás. ¿Se acuerdan? Que ahí corregimos que no era la espalda, sino lo de atrás, lo que quedaba después de haber Dios pasado por ahí. Entonces en el 34 viene ya el mandamiento donde le dice Dios a Moshe que alice una vez más las tablas, ¿cierto? Como las primeras, y que allí va a escribir de nuevo, ¿no? Y le pone una restricción de que ninguno más pase por allí en ese lindero del monte, ¿cierto? Hasta que Moshe haya recibido las tablas de parte del Señor. Allí pasa todo esto, ¿cierto? Ese relato, y termina luego de una manera interesante. Vamos a leer el versículo porque de repente empieza así. Vamos a leerlo desde el 16. 23:12. No, desde 33, 34 y 16. 34. Sí, 34 y 16. ¿Qué dice? Shalom. Shalom. Y tú tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Okay. Sigue. No te harás dioses de fundición. Ok, vamos a ver hasta ahí esa parte. Termina diciendo toda la entrega de los mandamientos una restricción muy importante, válida, y hay que estarla recalcando. La verdad pareciera que eso estuviera claro, pareciera ahí como que, oye, eso está literal, no necesitas explicarlo. Pero, y lo hemos escuchado por años y años y años, y todavía sigue ocurriendo de una manera impresionantemente extraña. ¿Qué es? Dios está aquí al final diciendo, no vas a tomar de las hijas de ellos, de los cananeos, de los pueblos del mundo, para tus hijos. No vas a permitir eso, y viceversa, ¿no? Y vas a tomar de los hijos de ellos para tus hijas. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ellos van a terminar haciendo prostituir, en el sentido muy espiritual de la palabra, a tus hijos detrás de otros dioses. Y por hacerles esa concesión de ese capricho, vas a terminar mal. ¿Ya? Vas a terminar mal. Y termina diciendo, no harás dioses de fundición para ti. Porque esa es la consecuencia inmediata. Y hoy cualquiera diría, bueno, pero
Hoy se han casado creyentes con incrédulos y no están adorando como ídolos de fundición. Esa sería como la respuesta, entre comillas, inteligente que muchos darían hoy. Pero resulta que el Dios de fundición es apenas el mínimo de la Torá. ¿Ok? La Torá, acuérdense que habló por mínimos. Lo visible ahí como lo didáctico, pero es que luego, como nos lo enseñó nuestro Señor, detrás de la literalidad hay un mundo espiritual, un mundo simbólico. ¿Ya? Un Dios de fundición era lo más fácil de hacer. Piensen ustedes, porque derretías el metal, lo echabas en el molde y ya. Entonces te está enseñando que esos dioses de fundición serían los dioses que tú más fácilmente te puedes hacer. Entonces, si tú te enlazas en una relación ilícita, como dice la Escritura, facilito te vas a terminar fabricando algo a lo que tú le deposites tu tiempo y tu dinero. ¿Ya? Porque son las cosas principales en las que el hombre se ve finalmente comprometido con algo, con una causa: su tiempo, su dinero. ¿Ya? Si tú quieres medir algo, mídelo por esas dos cosas: qué tanto tiempo dedica y qué tanto dinero dedica. Por ejemplo, a los que les gustan los hobbies, ¿verdad? Entonces dedica tiempo, madruga, puntual, y está ya en la práctica de fútbol, así sea a las 5 de la mañana. Se gasta el dinero, ahorra si no tiene, vende boletas si no tiene. Aquí tenemos los señores del carnaval también, ¿verdad? La pasan vendiendo boletas todo el año, unos vestidos costosísimos, nada más para desfilar un par de horas allá. Y eso les gusta, y le sacan tiempo y esfuerzo, se aguantan un sol que les va a dar un cáncer un día de esto, ¿verdad? Y ellos felices de la vida. Dedican tiempo, esfuerzo, dinero. Y detrás de un premio ahí simbólico que no se lo ganan ni ellos sino el grupo. Y se quedan en la casa de quién sabe quién. Un muñeco ahí, una pasta ahí, ¿cierto? Ni de oro, ¿cierto? Pero fíjate tú, le dedica tiempo, esfuerzo, dinero. Y aquí está diciendo la consecuencia directa de tú enlazarte con una persona que no es creyente, es que es muy fácil, te vas a crear para ti aquello que va a demandar tu tiempo, tu esfuerzo, porque acuérdense qué pasó con el becerro. Facilito todo el mundo se quitó las argollas, las pulseras, las cadenas y las tiraron enseguida. Oye, qué fácil, ¿ah? Claro, vino Aarón, fundió todo eso, lo echó en el molde y salió el becerro. O sea que más allá de decirte, oye, que cuidado, vas a terminar adorando otro Dios cualquier día. No, yo no voy a terminar postrado adorando un ídolo. Ya, pero no te engañes. Revisa que otras cosas están quitando tus argollas y tu tiempo y tu razón, ¿cierto? Claro. Entonces puede que no tengas el muñeco al frente, pero estás haciendo la misma cosa, dedicando tu esfuerzo, tus joyas, tus posesiones a algo que no tiene provecho. Por eso es que Isaías lo dice: vengan y compren pan, ¿cierto? Y vino sin dinero. No, ¿para qué gastas tu dinero en lo que no conviene? ¿Cierto? Y es allí donde tú puedes detectar dónde está la idolatría, como lo dijo el Señor: donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. No puedes servir a dos señores. Entonces, si te casas en un yugo desigual con un incrédulo, el incrédulo te va a jalar. Eso lo sabe el mundo. El incrédulo te va a jalar, a menos que tú tengas la capacidad, que lo dudo mucho, de decir: no, corto aquí. Ya, y quisiera la oportunidad, pero no corto, pero que va. Ya cuando la cosa se ha profundizado mucho, para de contar. Me han cortado mi compadera, van a cortar. ¿Cierto? Entonces termina haciendo esa advertencia ante la entrega de la Torá. Es decir, que hay que pensar corporativamente. No, como lo decíamos ayer, no decir, o el día de la fiesta, no, es que yo soy súper maduro y no necesito estos símbolos. Es decir, estás ignorando a los que vienen detrás. Por tu madurez, por tu mucho conocimiento, estás dejando vacíos, sin enseñanza, a los que vienen detrás. Oye, sabemos también por el Evangelio que atrás de cada ídolo hay
una fuerza espiritual. Claro. Ya. Y por eso hemos dicho antes inclusive que en hebreo hay una palabra que traduce como ídolo, pero es más profunda, que se llama, es la palabra Gilgul o Gilul, Gilulim. La palabra Gilulim se refiere a las ventas, como dice el Salmo 115, como ellos serán los que los hacen, todos cuantos confían en ellos, o sea, en los ídolos. Tienen ojos, no ven, tienen nariz, no huelen, tienen boca, no hablan, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan. Están ahí parados, no se mueven, ¿cierto? No oyen nada. Entonces así es vuelto todo aquel que es cautivo de una idolatría. ¿Ok? Y termina dándole todo lo que le pidan, tiempo, todo lo demás. Y viene a continuación entonces el 18. Fíjate tú que esto tiene sentido, como lo hemos venido hablando, que nuestro Dios es un Dios santo inclusive por las fechas. ¿Qué tiene que ver lo que viene a continuación con lo que acabamos de decir? Es la pregunta. Bueno, acaba de hablar de no hacernos ídolos de fundición y enseguida empieza a hablar de la fiesta. Parece que fue otro tema. Pareciera que fue otro tema, pero no, tiene todo el sentido del mundo, porque te está diciendo automáticamente que cuidadito, como lo hablamos ayer, de ir a estar celebrando otros dioses que tienen sus propias fiestas y sus propias fechas. Entonces cuando dice aquí el 18, la fiesta de Matzot vigilarás, automáticamente te está diciendo no tienes nada que ir a buscar en el mundo. Tú tienes acá tus propias fiestas. No tienes que ir a echar ojo a que hay afuera. Todo lo que hay afuera puede estar dedicado a cualquier ídolo. Y si no lo está, pues no te interesa tampoco, porque Dios no se ha pronunciado para allá. Dios te ha puesto acá y esto es lo que tú tienes delante. Entonces no te puedes poner a preguntar, ay, y si no está dedicado, no interesa. Dios no te lo ha ordenado, esa no es fiesta tuya. ¿Me hago entender? Tienes que concentrarte en lo que es tuyo. Tú celebrarás, tú vigilarás la fiesta de Matzot, que es los panes sin levadura. 7 días comerás Matzot, lo cual te ordenó Hashem, para la cita del mes de Aviv, del Aviv. Porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Fíjense ustedes, esta es tu cita. Luego sigue, todo el que abre matriz para mí es para mí, y toda tu posesión, ¿verdad? De los machos que abra vientre del toro y del cordero. Y el que abra vientre del asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimieses, lo desnucarás. Esto es uno de los mandamientos que todavía yo no termino de entender. Es muy extraño, ¿ok? Porque está diciendo que solo el asno tenía que redimirlo, y si no lo redimía, lo desnucaba. ¿Ok? Era un mandamiento muy complejo y lo tenía que redimir con un cordero. ¿Ya? Pudiéramos hablar varias cosas, porque la palabra asno en hebreo es hamor. Viene el verbo hamar, que es cargar, llevar una carga. Hamor es el animal por excelencia de carga. Entonces, ordenar que el asno, el que lleva la carga, sea redimido con un cordero, pudiéramos allí medio decirle, pero como a tientas, que ese asno estaría representando, por ejemplo, a la nación de Israel, y que era redimido por un cordero. Y que si no era redimido, la nación tenía que perecer prácticamente. Y eso concordaría con las palabras del sumo sacerdote Caifás, ¿cierto? Cuando dijo es necesario o es conveniente que muera un hombre y no que toda la nación perezca. ¿Te dan cuenta? Pudiera conectarse por ahí, pero no me atrevo a decir que eso es lo que significa. Es un mandamiento para estudiarlo. Entonces dice a continuación, todo primogénito entre tus hijos los redimirás y no verán mi rostro vacíos. ¿Ok? 6 días trabajarás y en el 7º día será Shabbat. En el arado y en la siega harás Shabbat. La fiesta de Shavuot harás para ti
las primicias de la siega del trigo. ¿Y la fiesta de qué? La cosecha a la vuelta del año. Bueno, de la colecta, asif, dice en hebreo. No se ve casi. Hag e asif. ¿Ok? Hag e asif. Hag e asif. Así se dice en hebreo. Hag e asif. Es la fiesta de la colecta. Esta palabra es interesante porque el verbo asaf en hebreo significa recoger. Cuando algo se ha regado, se ha dispersado y tú lo estás recogiendo, lo estás juntando. Entonces llama mucho la atención porque esta palabra hebrea, asif, fue traducida en la Septuaginta por la palabra griega telos. ¿Ok? Entonces me llamó mucho la atención. Y eso yo lo escribí en un paper por ahí, que no sé si lo publiqué al fin. Dice, cuando Pedro se le acerca a Yehoshua, le dice: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y cuándo será el fin del mundo. ¿Ya? Entonces no traduzcas fin como de acabose, Sino la colecta. la colecta. ¿Cuándo será el Asif Haolam? ¿Cuándo será que el mundo va a experimentar la colecta? ¿Ya? La recolección. Por eso dice en Isaías: y ustedes, hijos de Israel, serán recogidos de uno en uno, ¿ya? Y adorarán a Adonai en el monte santo en Jerusalén. Isaías 27:2. Se tocará el gran shofar, ¿cierto? En aquel día, desde el río Éufrates hasta el gran río, el río Nilo, y ustedes, hijos de Israel, serán reunidos de uno en uno para adorar a Adonai en el monte santo. Él estaba preguntando sobre la colecta de los hijos de Israel. Claro, En la nación. es correcto. Por eso es que vuelven y le preguntan ya cuando está a punto de ascender nuestro maestro: ¿será que le va a restituir a Israel el reino en este tiempo? Y él les vuelve a decir: ustedes no les corresponde saber esas cosas. ¿Ya? Espérense, eso lo ha puesto la deidad, la plenitud de la deidad en su sola potestad. Y yo no se lo voy a declarar. ¿Ya? No está dentro de mis funciones que vine a realizar aquí decir esas cosas. Yo vine aquí a dar un sacrificio, a comprar, a pagar el precio y ya. No puedo decirles más nada. Entonces ahí donde algunos hermanos se han confundido y a veces me dicen, ¿no? Porque todavía yo sé que no todo el mundo termina de asimilar con cómo es que el padre es el mismo hijo y todo lo demás. Ah, pero mire que aquí el hijo no sabe. No es que no sepa, que él no quiso decir que es diferente, pero no es que no sepa. ¿Ya? Eso lo ha puesto Abba en su sola potestad. ¿Qué significa? Que yo aquí estoy como siervo y no vengo a funcionar como Dios. Si yo viniese aquí como Dios, pues esto no existiría. Yo vine aquí, como dice, enmudeció y no abrió su boca. Prácticamente lo que está diciendo. Y a él muchas veces le preguntaron: dinos, ¿eres tú Mashiach? Dínoslo abiertamente. Ya yo se los he dicho de muchas maneras. Ustedes son los que como que no lo entienden, no lo creen, no lo aceptan, no lo asimilan. Entonces está diciendo que en el versículo aquí, en el 22, y la fiesta de la colecta de Kufat Hashanah, en la vuelta del año, ¿okay? O sea, cuando se esté acabando el año. 3 veces en el año será visto todo tu varón con el rostro del Señor Hashem, Dios de Israel. Porque yo haré conquistar a estos gentiles delante de ti, y yo haré expandir tu límite, y no codiciará el hombre tu tierra cuando tú subas a ver el rostro de Hashem, tu Dios, 3 veces en el año. ¿Verdad? Hasta ahí llegó esa primera parte. Está haciendo una advertencia, pero repito, este aparente paréntesis que da sobre las fiestas es un claro complemento de lo que tiene que ver con, ojo, con la idolatría. Dios tiene sus fechas, y un Dios de fundición, que es sutil, que es fácil, hoy no se va a presentar como un becerro, no se va a presentar como una imagen allí toda monstruosa,
se va a presentar con sus fechas, se va a presentar con sus eventos, con sus temporalidades. Ahorita que estamos en este mes de octubre, por ejemplo, que es un mes que termina con una cita de otro Dios, entonces cuidado con eso. Nuestros niños tienen que tenerlo muy claro, ¿verdad? El mundo se disfraza, el mundo hace sus cosas, bueno, esos son ellos. Entonces a veces me han dicho, ay, pero es que mi niño se va a sentir que se sienta mal, o sea, que experimente, ya, porque te va a dar pena o dolor si le van a hacer bullying o no sé qué, es un problema. El bullying es algo mental prácticamente. ¿Ya? Tú aceptas que te ofendas, tú aceptas que te sientas como por debajeado, ¿cierto? Si tú le enseñas a tu hijo carácter, decir, no, que ese es tu Dios, el mío es otro, ¿ya? O sea, no, que mira que perdedor o lo que sea, eso a mí no me importa, ¿ya? Puedes pensar lo que quieras, eso a mí no me importa. Entonces, he allí la relación. Por eso hoy en este Shabbat de Sukkot tenemos que seguir insistiendo, porque son 7 días, que la fiesta no es nada el primer día, que son los 7 días, que estos días por alguna razón Dios determinó que fueran en esta época, porque esa sería una de las grandes preguntas que le haríamos al Señor. Bueno, Señor, ¿por qué en esa época? Una pregunta que no podemos responder. Dios lo fijó para este momento, ¿ya? Pero fíjense que hay una conexión impresionante para esta fiesta de Sukkot, porque hay veces que cae para estas en el mes, o sea, está en el mes séptimo, y hay veces que cae para nosotros entre septiembre, a veces octubre. Pero fíjense ustedes que, como habíamos anunciado desde Yom Teruah era el inicio del otoño, y ya se iba introduciendo luego el invierno, venían las aguas. Es impresionante, por ejemplo, que para el mes octavo es cuando empezó, empiezan las lluvias en Israel, empieza la inundación, y es allí donde está el punto más fuerte de lo que fue el diluvio, por ejemplo. ¿Ya? También el rey Salomón estuvo para esta época en la construcción del templo. Entonces, hay que preguntarle, más adelante el Señor de pronto nos revela, ¿verdad?, por qué para esta época del año estableció esto. Pero lo que puedo decirles es que debe necesariamente tener un impacto espiritual. ¿Ya? La selección de Dios de estas fechas definitivamente debe, entre muchas otras razones, debe tener una motivación de una guerra espiritual. ¿Ya? No sabemos cómo funciona el mundo de las tinieblas todavía hasta ese momento, hasta ese límite, tampoco nos debe interesar, pero sí perseverar en lo que estamos nosotros aprendiendo. ¿Sí me hago entender? Y mira lo que termina diciendo entonces, vuelve otra vez al tema de la idolatría. En el verso 25, por ejemplo, ¿qué dice? No ofrecerá con leudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. Dice en el 25, no cocinarás. 34 25. ¿Qué dice? No ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio. Bueno, ahí no dice así exactamente. ¿Hay alguna otra versión que diga otra cosa? No degollarás Eso. ni derramarás la sangre de mi víctima del sacrificio sobre nada leudado. Por ahí va, por ahí Ni va. guardarás hasta la mañana siguiente la víctima de la fiesta. Correcto, de la esa Pascua. versión está más cercana, porque aquí en hebreo dice lo tishhat, no degollarás junto o sobre Hametz la sangre de mi sacrificio. ¿Ok? No degollarás, lo tishhat, sobre o junto al leudado la sangre de mi sacrificio, y no pasará la noche hasta la mañana el sacrificio de la fiesta de Pesaj. Dice, ¿qué dice el 26? La primicia de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Eterno tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y ahí volvemos al tema de la aclaración. Ahí dice la primicia de las... La primicia de los primeros frutos. Sí. Ok, vamos a explicar aquí. Al principio los primeros frutos. Eso, por ahí va.
Ahí aparece la expresión Reshit Bikurei. Reshit Bikurei. ¿Ok? Reshit Bikurei Admatcha. Bikurei Admatcha. Entonces, ¿qué está diciendo? El Reshit de las primicias de tu tierra. Y ya hemos hablado aquí lo que es el Reshit, ¿cierto? Y aquí se está refiriendo es al Omer Reshit. Porque primero es el Reshit para que haya luego Bikurim. Hay algunos hermanos que se han confundido con este tema y han pensado que Shavuot, que Reshit es en Shavuot o que Bikurim es Reshit, y no es lo mismo. ¿Ya? Aquí hemos explicado varias veces que la palabra Reshit es cuando empieza a florecer el cultivo, que da la primer despunte de lo que va a producir, y eso se tenía que recoger de la mejor calidad, libre de plagas, libre de cualquier cuestión, ofrecerlo un Omer, y ese Omer ofrecido y aprobado por Dios iba a asegurar una cosecha. Así que este es el antes y este es el después. Este es antes de cosechar y este es después de cosechar. Entonces por eso estamos hablando del Reshit. Dice, el Reshit de la primicia de tu tierra traerás a la casa de Hashem tu Dios, y luego termina diciendo, no cocerás o cocinarás el cabrito en la grasa de su madre. Entonces el judaísmo rabínico ha leído por cientos de años, por siglos, una extraña razón, ha leído esto como leche. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Es que se parece la palabra. Claro, es que se escriben iguales. Ah, no, hay un problema ahí de... A ver, en las tres mismas letras, así se escribe, ¿no? Heit, Lamed y Beit. Y esto se puede leer de dos formas. Voy a poner las vocales de otro color. Si leemos Halab, es leche. Y si leemos Haleb, es grasa. ¿Ya? Halab es leche y Haleb es grasa. Sí, porque no tiene sentido leche ahí, porque está hablando de Reshit. Claro. Ahora, pero estamos hablando, acuérdense que todo esto tiene un entorno de guerra espiritual. ¿Ok? Vamos a analizar estas dos últimas afirmaciones porque tenemos que tener claro que esta fiesta de Sukkot, entre todas o además de todas las cosas que hemos dicho ya sobre sus símbolos, sobre el pasado, sobre lo que es futuro, en la práctica hoy y en este contexto que estamos leyendo, no debemos perder de vista que es una cita, un Dios que tiene un ataque contra las tinieblas. ¿Ok? Fíjense que yo lo enseñé hace como 1 o 2 años, creo que fue el año pasado quizás, cómo mostrábamos que lo que llama la Torá, el Apocalipsis, el tiempo del milenio, que terminaba luego en la guerra de Gog y Magog, podría equivaler a estos 7 días de Sukkot. ¿Okay? En estos 7 días en los que Satanás estaba allí retenido y nosotros estábamos gobernando y ejerciendo autoridad espiritual sobre las naciones. Y luego al final Satanás es liberado y va a venir a atacarnos. ¿Sí se acuerdan que yo lo expliqué? Sí, el año pasado. Si ustedes se ponen en el plan, por ejemplo, Yom Kippurim, ya vimos que es la resurrección y el revestimiento de nuestros cuerpos mortales, ¿no? Y automáticamente ahí viene Sukkot, que es nuestra estancia con el Señor. Y el último día de Sukkot se llama la guerra de Gog y Magog. ¿Ya? O sea que lo que se llama el milenio equivale a los días de Sukkot. Y hemos dicho también que en los 7 días de Sukkot habían 70 sacrificios por las naciones, de manera que nuestro ejercicio espiritual de autoridad sobre las naciones. Fíjate tú que en Zacarías dice que cuando se haya consumado la guerra de las naciones y Dios los va a deshacer, esta mañana lo leíamos, todos los que vayan a atacar al pueblo del Señor en esos postreros tiempos, sus ojos se van a derretir, su lengua se va a derretir, se va a caer su cabello, se van a desvanecer, los que hayan ido a atacar. Y dice, y los que queden de las naciones
que subieron a atacar a Jerusalén tendrán que venir de año en año a celebrar la fiesta de Sukkot. O sea que es el tiempo de Sukkot en el que nosotros vamos a ejercer autoridad sobre las naciones. Y eso hay que hacerlo en sentido espiritual desde ahora. Es decir, que en estos días de Sukkot tenemos que inclusive predicar. Por eso habíamos hablado de invitar, ¿se acuerdan? Lo decía ahorita, hace poco en la grabación que hice, había que invitar a las personas, a los que están afuera, venga, métase aquí en la cobertura del Señor, porque lo que viene es juicio. Y si tú entras aquí con nosotros, te vamos a predicar, por la misericordia del Señor, quizás la salvación te alcanza. Por eso la fiesta de Sukkot decíamos que era una fiesta de huéspedes, de practicar la hospitalidad, para que muchas más personas sean traídas en este tiempo, así como nosotros vamos en el futuro a hospedar a las naciones que suban a celebrar Sukkot. Y en ese tiempo que le llaman el milenio, que no tienen que ser 1000 años necesariamente, como ya lo he dicho antes, en ese tiempo las naciones van a ser hospedadas por nosotros. Y nosotros vamos a ejercer autoridad y les vamos a servir para testimonio a ellos. Y eso que va a ocurrir en el futuro, insisto, hoy lo podemos empezar a ejercer. ¿Ya? Podemos invitar a las personas incrédulas del mundo a nuestra casa, te vamos a explicar aquí, te vamos a sentar, quiero decirte esto, lo que viene es esto y esto y esto. La persona comió, se levantó y no volvió, pues problema, ¿no? ¿Cierto? Pero mucho más en este tiempo. Entonces, fíjense ustedes, termina este mandamiento con una cuestión espiritual, porque hemos dicho también que el Hametz representaba precisamente el pecado, ¿no? Todo aquello que se corrompía, se precipitaba. Dice, no degollarás junto a Hametz, junto a aquello que corrompe, la sangre de mi sacrificio, y no pasará el sacrificio de Pesaj hasta la mañana. Esto quiere decir que ese sacrificio iba a ser libre de cualquier contaminación. Y hemos dicho aquí precisamente que no es el cuerpo ofrecido de nuestro Señor Yahushua Mashiach, era libre de pecado. Por eso no podía ser humano, y eso yo lo he venido insistiendo. Aquí cuando te dice que no degollarás junto con levadura, está diciendo no puede tener levadura. Ese sacrificio no puede tener levadura. Entonces, ¿cómo iba a tener él en su cuerpo pecado? Sería algo aborrecible, ¿no? Entonces, con esto ya vamos a ir terminando en esta parte de aquí, de esta lectura, porque luego nos tenemos que concentrar en lo que dice al principio de esta sección. ¿Tienen alguna pregunta, hermano? ¿Alguna inquietud? Está bien todo. ¿Está claro? Sí. Quiero insistir mucho en esta parte de que las decisiones no se pueden tomar a la ligera, no se pueden estar como que no pasa nada, ¿no? Que yo sé lo que hago. Esto es serio, ¿no? Bien, vamos a devolvernos un poquito a Éxodo 33. Perdón, hermano, Sí, diga. es referente a lo que estamos tratando del cabrito. Ah, bien. O sea, el asunto real es que no debe Cocinarse. cocinar, o sea, matar a los dos animalitos a la mamá, porque básicamente esa es la idea, ¿no? Es correcto. Y eso va en concordancia con otro mandamiento de la Torá que te dice: no tomarás a la paloma y a los polluelos o a los huevos juntos. Tomas uno y dejas al otro. Pero no te puedes llevar a los dos. Aparte de representar un cuidado, un equilibrio a la naturaleza y evitar que las especies se extingan. Ponle tú, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Dios no regulara eso y se agotaran las especies de los animales que eran aptos para el sacrificio? ¿Te imaginas? ¿Verdad? Supongamos que los hijos de él se ponían a comer, la mamá y el hijo, se agotaba la especie, y después ¿qué ibas a ofrecer? Si Dios te pedía, por ejemplo, un cordero o te pedía una cabra y se agotaba la especie, ibas luego a salir con la excusa olímpica: ay, es que ya no hay. ¿Ya? Y yo, no, yo me voy a asegurar de que en tanto que se debe ofrecer,
tú lo vas a ofrecer. Para evitar que la especie se vaya a acabar y me vengas a dañar el diseño que he puesto para ti, me vas a regular el consumo de estos animales. El cabrito no lo vas a cocinar en la grasa de su madre. Con su madre, así es. Es decir, eso implica la muerte de la madre. Entonces no vas a poder matar a la madre y al hijo a la vez. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, el versículo 28 del capítulo 34. 28, 34, 28. Sí. Ahí habla de que las palabras de los juramentos del pacto son los 10 mandamientos. Abajo. Ajá. ¿Sí? Sí, como hablando de que hay 305 mandamientos, ¿cómo deduciríamos eso acá de que enfoca como... Vamos a leerlo. Sí, Vamos a leerlo. Dice el 27. Y dijo Hashem a Moshe, escribe para ti, eres tú, y quiero aprovechar porque esto es algo que me mostró el Señor hace poco. Vamos a ver. Hemos leído en muchos pasajes de la Torá que Dios da una orden y extrañamente yo no lo entendía, sinceramente a veces. Yo a veces daba una explicación de lo que gramaticalmente decía allí la palabra. Por ejemplo, cuando Abraham le dijo Lech Lechá, ¿verdad? Lech Lechá, siempre hemos estado acostumbrados a decir, pues anda para ti, o ve para ti y todo demás. Pero yo no sé, yo decía, pero ahí falta algo, falta un poco más de sal, de sazón a eso. Aquí luego dice, haz para ti, escribe para ti. ¿Por qué dice así en hebreo? ¿Por qué dice así? Yo siempre me estuve preguntando, y lo que he dicho, hombre, es así, ahí dice literalmente, anda para ti, o anda por ti. ¿Ya? Pero, viendo todos los lugares donde aparece, por ejemplo, cuando a Moisés se le dijo también, envía para ti espías, ¿ya? Fíjate tú, envía para ti, escribe para ti, anda para ti. ¿Qué significa eso? Y ya, no sé, el Señor me lo ha mostrado acá, así, de las cosas que van saliendo de la Escritura. Y todas las veces que se dice para ti, significa por encima de ti o a pesar de ti. Por encima de ti o a pesar de ti. Eso ustedes. Por encima de ti o a pesar de ti. Es decir, aunque no te guste, aunque tú le veas un inconveniente, aunque no le veas lógica, aunque no lo entiendas, ¿ya? Dios te manda, No te guste. aunque no te guste, Porque no quieras. aunque lo cuestiones, anda a pesar de ti, anda en contra de ti mismo. ¿Verdad? Aquí está diciendo, escribe para ti. ¿Cómo así que para ti? ¿Acaso eso es para Moisés? No. Escribe a pesar o en contra de lo que a ti te parezca o lo que debería ser o no debería ser. ¿Ya? ¿Sí vamos en orden? Porque me imagino Moisés acaba de mediar por el pueblo y Dios le ha dicho alízate, ¿verdad? Fíjate tú que aquí lo dice en el verso en el 34:1. Mira que ahí lo dice también, Pesol Lejá. En el 34:1 dice, y dijo Hashem a Moshe, Pesol Lejá. En hebreo dice literalmente, alisa para ti. Pesol Lejá. ¿Por qué dice así? Quizás Moisés estaría imaginándose otra cosa que a él le parecería más lógica o más efectiva o no, ¿verdad? No. Alisa a pesar de ti en contra de lo que te estés cuestionando. Y luego dice, escribe a pesar de ti en contra de lo que tú imaginas lo que yo te voy a decir, ¿verdad? Estas palabras, porque según estas palabras yo corté contigo pacto y con Israel. Cuando dice yo corté contigo, ya lo hemos explicado acá, porque usa el verbo cortar. Porque acuérdense que la Brit, que es el testamento, se materializaba en el sacrificio. ¿Me hago entender? Lo que yo decía, te prometo que te voy a dar esto y lo otro, yo lo convertía y lo expresaba en un sacrificio. Y luego el sacrificio, ¿para qué es? Para comérselo. Se cortaba el sacrificio y era como tú comerte
las promesas. ¿Me hago entender? Cuando tú comías del sacrificio que representaba o simbolizaba las promesas, tú estabas ingiriendo y atesorando dentro de ti todo eso que estaba representado en ese sacrificio. O sea, que en este caso es una muestra más de lo incondicional que es el pacto. Es correcto, claro. Sí, porque ya lo tienes adentro y nadie te lo va a quitar. ¿Ya? Y por eso es que nuestro Señor dijo, toman este pan, cómanlo, que ese es mi cuerpo. ¿Sí ves? Está diciendo que todo el que participa de Pesaj y que la ha comido en el Señor, Está comiendo esa promesa. está comiendo esa promesa y le está atesorando, que son las arras del Ruach HaKodesh. ¿Sí ves? ¿Qué ocurría, por ejemplo, cuando en el templo a la mujer que era sospechosa de adulterio le daban a tomar agua con la ceniza del altar? Si era inocente, no le pasaba nada. ¿Cierto? Entonces esa agua entraba y salía, no pasaba nada. Pero si era culpable, ¿qué le pasaba? Se echaba el vientre, se jorobaba y listo, y terminaba apedreada. Así es cuando se refiere al apóstol Pablo de comer indignamente la cena del Señor. Si tú comes esa cena y no estás discerniendo qué es lo que implica Mashiach, su sacrificio, los hermanos, todo lo demás, ese pan que has consumido adentro se te va a volver un lío. Puedes terminar enfermo o hasta muerto. ¿Sí ves? ¿Estamos claros allí? Dice, porque sobre o según estas palabras es que yo he cortado pacto contigo y conocido a Israel. Imagínense a Dios relajando la carne, toma, come, Dios repartiendo como el gran chef de sacrificio. ¿Ya? Ojo, según estas palabras, yo he cortado un testamento, como lo he explicado acá, contigo y con Israel. Estas palabras serían solamente los... Ahora vamos a ver, que ayer esa es la pregunta del hermano, ¿cierto? Sí. Ojo, según estas palabras. Dice, y estuvo allá con Hashem 40 días y 40 noches, pan no comió y agua no bebió, y escribió sobre las tablas las palabras de este juramento, de este testamento, las 10 palabras. ¿Ok? Entonces, la ese mandamiento. No, las 10 palabras. Adbarim, hacer el Adbarim. Las 10 promesas, pactos, juramentos. Palabras, sí, claro. La palabra dada, ¿se acuerdan? Que lo he explicado aquí. Entonces, la pregunta tuya era, si aquí se mencionan los 10, ¿dónde quedan los demás? Sí, no, yo estoy entendiendo como ha ido explicando, pero esa es la pregunta exactamente. Parece que se refiriera como 10 solamente. Ajá. O sea, pero la inquietud viene dada de pronto porque algunos preguntan, viste que nada más son 10 y no los 600 y tantos. No, porque puede surgir esa pregunta de aquí. Por eso, pero mira, yo lo he explicado aquí antes, presten mucha atención. Ya hemos dicho que los 10 palabras que están aquí escritas son la fuente, lo puedes ver como la fuente o como el punto de llegada. Presten mucha atención. Aquí tenemos las tablas, ¿ok? Y aquí tenemos todos los demás mandamientos. Aquí vamos a poner las 10 palabras o juramentos. Acuérdense que juramentos no son mandamientos. Por eso he explicado acá que cuando dice no matarás, más que una orden, es una promesa de Dios. Claro. Hacia ti, tú no matarás, yo me voy a encargar de eso. Tú no cometerás adulterio, yo me voy a encargar de eso. ¿Ok? Tú no robarás, yo me voy a encargar de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas 10 enunciados o palabras o juramentos que Dios ha dado acá son la fuente de llegada de todos los demás mandamientos dados. ¿Ok? ¿Me hago explicar? O sea que estos 10 palabras o juramentos dependen más de Dios que de nosotros. ¿Me hago entender? Porque son sus promesas, son sus juramentos. Dice, sobre estas palabras que yo he cortado el juramento contigo. Sobre estas palabras. A pesar de ti, tú estás haciendo esto. Es correcto. Porque dice, escribe a pesar de ti o en contra de ti.
Claro, porque va a ir en contra de lo que tu voluntad te va a dictar hacer. Pero Dios iba a proponer hacerlo. Entonces, todos los demás mandamientos, mira que esto es un sistema perfecto. Y es lo que siempre he ilustrado con el tema de honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre está aquí, ¿verdad? Kabed. Kabed et abij veit imeja. Dale el peso a tu madre, a tu padre y a tu madre. Dale el peso. ¿Ya? No le disminuyas la honra que ellos tienen. No se la puedes disminuir por nada. Entonces, ¿qué había pasado en la época de Mashiach? Que por acá había un mandamiento de esos que decía que si tú habías prometido algo para el templo, tú tenías que cumplir tus votos, por ejemplo. ¿Verdad? Tus votos al Señor cumplirás. Si alguien había dicho ya, este es mi voto, mi corbán para el templo, pero te enfrentabas luego en la otra mano, no es que acá está tu papá pasando hambre, o se ha presentado una necesidad, a la hora de decidir cuál va primero, ¿cuál iría? Arriba. Por eso es que esos mandamientos han sido invariables en toda la escritura. Claro. De Génesis hasta Apocalipsis, los mandamientos permanecen Iguales. Entonces, el error de algunos hermanos cristianos ha sido, no, que estos son los únicos, los 10 que tenemos que observar. Pero entonces ahí aparece también el Shabbat y ese hacen hasta lo imposible para quitarlo también. Entonces ya no somos coherentes. Pero no son 10, sino 9. Entonces ya serían 9. Pero aquí está diciendo Dios, sobre estas 10 juramentos, sobre estas 10 palabras, 10 promesas. Entonces la persona que insiste en instalar el Shabbat, en borrarlo, en pasarle el cincel ahí, oye, se están excluyendo a sí mismas, ¿no? Se están exponiendo a una debilidad espiritual y no lo saben, o lo están ignorando a propósito. ¿Ya? Entonces, todos estos mandamientos que están aquí, procedimientos, sobre todo Mishpatim, algunos Hukim, ¿verdad? Que están a cada lado. No puede estar en contra. No puede estar en contra del fundamento. ni por encima del fundamento. ¿Ya? Ni en contra ni por encima. ¿Ya? Y eso, que los de abajo fueron dados por el Señor. Por eso te digo. La interpretación que le puedan dar después de... Además de eso, o sea, si ya es claro que aunque Dios haya dado un mandamiento acá y te toca decidir entre uno y el otro, te va a tocar elegir el de acá. Si ya eso es así, ahora imagínate un mandamiento de hombre. ¿Qué más? ¿Sabes? Eso ni siquiera se pregunta. Si viola la Torah, O sea, no puede ir en contra del pacto, no puede ir en contra de las promesas de Dios, porque estás automáticamente desarraigando toda la escritura. Entonces no puede ser hoy que una doctrina de hombre se oponga al Shabbat. No puede ser. Sencillamente no puede ser. Y sabemos que han hecho lo imposible, dedican prédicas completas en contra del Shabbat. Oye, ¿cómo puede ser? Entonces más adelante alguno va a venir y va a tallar y va a borrar allí el no adulterarás, y el otro va a tallar por allá no robarás, y el otro va a quitar el no codiciar la mujer del prójimo, y se va a volver el desorden, porque creen que estas son órdenes, repito, como un mandamiento cualquiera, y están ignorando, insisto, que son promesas de Dios. ¿Ya? Son anticuados, dice. Y es que por eso, hermano, cuando el Señor dice, le preguntaron por el principal mandamiento, él dijo que era amar al Señor sobre todas las cosas, y el segundo era amar al prójimo. O sea, todos los demás mandamientos van a desembocar en los 10, porque es la única forma de asegurarse de que se esté amando al prójimo realmente, claro, o se esté amando a Dios. Y no es que Dios haya dejado un mandamiento, sino que está resumiendo a dónde deben llegar los demás mandamientos. Es correcto. ¿Cuál es el objetivo? Claro. El objetivo de todos estos mandamientos es el amor, pero no el amor sentimental que tú te imagines, es el amor según Dios. Entonces, si Dios ha dicho que como expresión del amor que le tengamos a Él está el Shabbat, ¿ok? Dice, oye, el Shabbat me honraría muchísimo. Si tú quieres decirme a mí que tú me amas, aquí te da suelto. Ahí está el Shabbat. No puedes borrarlo. Como dice en Juan, que tú lo leíste, ¿verdad? Una vez, el que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Mentiroso.
O sea, eso es fuerte. Decir que tú amas a Dios y no guardas sus mandamientos te hace mentiroso. Entonces, ¿cuántos hoy, Dios tenga misericordia y piedad, ¿no?, de todos aquellos que han gastado esfuerzos, tiempo y dinero para atacar un mandamiento de la Torah? ¿Qué están haciendo? Un ídolo. ¿Ya? ¿Cuál sería el ídolo? ¿Cómo se llamaría ese ídolo? Que le han invertido tiempo, dinero, recursos, televisión para ir en contra del mandamiento del Señor. ¿Cómo se llamaría ese ídolo? Yo le pondría el ídolo de la anti-Shabbat, ¿ya?, del antidescanso. Y hemos dicho que el descanso es nuestro Señor Yehoshua, o sea que no estamos lejos de decir eso, es el espíritu del anticristo también. ¿Ya? ¿Me hago entender? Si alguien tiene poco un mandamiento, realmente de los demás también lo va a tener poco, porque así como puede como uno tener esa relación. Es que pasó con los fariseos. Si el primer mandamiento con promesa, que era honrar a padre y madre, y se daban el lujo de violarlo por poner algo que iba en última era inspirado en su propio ego, ahora ¿qué pasaría con los demás que no tenían promesa? Tirado en su propio negocio. Claro, su propio bienestar, en su propio ego, en su propia apariencia, en todo lo demás. Entonces, repito, han invertido tiempo, dinero, esfuerzo, medios para fabricar un muñeco con que borrar el Shabbat. ¿Me hago entender? Eso es un ídolo y se está oponiendo a los mandamientos del Señor. Ese ídolo invisible, inmaterial, está contaminando a todo el pueblo, hermano. Es que me enardece. Y lo peor es reemplazarlo también. Por eso digo, no, es que ya basta que, repito, es que se me ha venido a la mente ahora, no sé, esto me lo ha puesto el Señor ahora. Está invirtiendo dinero, tiempo, esfuerzo, medios para borrar una de las promesas que Dios dio y que, ojo, que esto se está desarrollando, esto se está poniendo muy interesante. A ver, hemos dicho que la Brit, ¿ok?, que es el pacto, el testamento del Señor, se expresó materialmente ¿en qué? En un sacrificio, ¿ok? Vamos a poner ahí un animal, una ovejita, lo que sea. Este animal corporizaba las promesas que Dios estaba diciendo, ¿se acuerdan? Por eso dice, yo cortaré contigo una Brit. Entonces Dios daba una tajada. Te voy a dar una tajada aquí, un pedazo de este animal sacrificado para que tú comas. ¿Qué pasaría si esto, ahora vamos a ver el ejemplo, si a ese cordero o ese sacrificio que representa las palabras de Dios, lo vamos a partir en 10 secciones, que son los 10 juramentos, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo se llamaría ese acto tan deplorable de yo borrar esta parte del sacrificio? Eso es un sacrilegio. Sí, es grave. Es un sacrilegio. Grave. Esto se llama profanar el cuerpo de Cristo. Profano y falso. Se está llamando profanar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque está sustrayendo un pedazo de su cuerpo. Eso equivale a que tú cojas el pan de Pesaj, un pedazo, y lo tires en el suelo. ¿Me hago entender? Y lo pisotees. La verdad es que me duele. ¿Ya? Gravísimo. Imagínense ese momento, estás partiendo el pan, que es el cuerpo de Mashiach, y coges un pedazo y lo botas. ¿Qué es el pacto? ¿Qué es el pacto, no? Este es el pacto en mi carne, en mi sangre, y tú coges la sangre de la copa, una cuchara, y la escupes. Grave, ¿no? Yo no sé, el Señor permita que esto se difunda, pero esto no puede seguir así, hermano.
No puede ser que se siga tolerando que el cuerpo de Mashiach sea profanado de esa manera. Se está cometiendo sacrilegio. ¿Ya? Y se está sustrayendo una parte de la promesa de Dios, que es su cuerpo expresado allí, para botarlo y cambiarlo por un día que originalmente está dedicado a otro Dios. Que es profano. Que es profano. ¿Ya? Que es el día del sol, del Dios Sol. Entonces te imaginas sacar aquí este pedazo de cordero y meter ahí un pedazo de cerdo. Algo así. Es que hay que decir las cosas de frente, Claro. como son, Para que se entienda. para que se entienda el concepto. ¿Ya? A tapar el hueco. Ah, entonces va a rellenar el cuerpo de Cristo de cerdo. ¿Ya? Lo va a rellenar de cerdo así. Vilmente. No puede ser. Están deshonrando la palabra. Claro, están cercenando el cuerpo de Cristo. Lo están desmembrando, desprendiéndolo. Eso es grave. El Señor tenga piedad de todos ellos y que reprenda el Señor al que todo que hable mentira. Así está pasando en Corinto. Claro. Se va a callar la boca. Estaban descendiendo el cuerpo del Mesías Claro, con sus prácticas. Llegaban a ir a tomar y a comer y tal. ¿Cuál sacrificio, cuál pesa, cuál nada? Iban a ir a comer. Como unos mundanos que iban a ir al banquete y se adelantaban, no, quítate, se codeaban y comían primero y dejaban a los otros sin comer. ¿Eso qué es? Eso es no entender lo que significa. Cuando todos tenían que comer del pan. Claro, todos tenían que comer de participar, uno no puede dejar a nadie por fuera. Y eso traía juicio, man. Y traerá juicio, imagínense ustedes, hermano. Eso también concuerda con la enseñanza que diste acerca del tabernáculo en el desierto, que estaba construido con elementos que iban unidos y eran un ejab. Claro. Ahí ya no es ejab, porque ya le quitaron. Claro, por eso aquí hemos explicado que el concepto de profano es cuando descompletas, cuando cortas la unidad, rompes la unidad. Y si estás rompiendo la unidad por una doctrina humana, es el punto de hoy. En el nombre del Señor, el Señor reprenda y calle toda boca de impiedad. Pero hasta hoy, ¿verdad? Debe ser, cuando alguien vea este vídeo, ya basta de estar profanando el cuerpo del Señor. Hay que respetarlo. ¿Ah? Sea lo que sea contra ti, contra tu lógica, Dios le ordenó escribir a Moisés estas palabras. Eso es gravísimo. Y era el librito que tengo. Oye, por eso te digo, por eso le digo a Moisés, hazte de cuenta que tú eres Moisés y contra tu lógica, contra tu cultura, contra tu razonamiento, Dios te ordenó escribir en piedra esto para que no se borre. Y está prohibido que lo sustraigas de allí. Oye, y tanto que, oye, es que me da cosa, ¿no? Porque viven diciendo, maldito el que disminuya o el que agregue a esta palabra. Ay, Dios mío. ¿Cierto? Ay del que disminuya o ay del que aumente a esta palabra. Oye, lo dice lo que están haciendo. Es lo que están haciendo, hermano. ¿Por qué no recapacita? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí hay dos cosas que hay que decir para terminar. Si se oye esta advertencia, esta reprensión de parte del Señor, porque así lo siento decirlo que es una reprensión ya, y la persona sigue en las mismas y no le pasa nada, ¿sabe qué? Oye, no eres hijo. Porque si se os deja sin reprensión, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ya? O sea, si tú escuchas esta reprensión de hoy y no te paras firme, oye, ¿verdad? Ya está bueno. Contra mi lógica, contra toda lógica, es Shabbat. No puedes profanarlo, no puedes borrarlo, no puedes cercenar el cuerpo de Mashiach. Y si tú todavía insistes en que eso está abolido y no te viene una reprensión, oye, asústate que no te den una reprensión. Como decía Pablo en otra parte, no sea que otra cosa peor les llegue a acontecer. ¿Ya? Pero si te cae una reprensión, no te sorprendas, porque merecida es. ¿Ya? Pero ya, suficiente. Ya no se puede seguir profanando más Shabbat. No se puede seguir distorsionando la escritura. ¿Ok?
Bueno, hermanos, ¿quedó clara entonces la No, pregunta? claro. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. En el nombre de Yeshua HaMashiach, vivo y verdadero. Amén. Amén.